versículos del 1 al 12. Este pasaje está relacionado con el capítulo 4 de Números que vamos a estar viendo en esta noche. Pero Efesios 4 también habla de trabajar todos juntos y la importancia que es trabajar para el Señor unidos como un solo cuerpo que Él nos manda a hacer. Entonces, vayamos por favor a Efesios, primero a Efesios 4, y la palabra de Dios dice del versículo 1 al 12: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es palabra de Dios, hermanos. Dios añada bendición a su palabra y vamos a poner mucha atención al tema de esta noche titulado Trasladando el Tabernáculo. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar con la lectura de Números capítulo 4. Un libro muy interesante, sí, un libro de números, un libro de estadísticas, un libro de control, un libro de disciplina, un libro de orden, un libro de administración, y mucho tenemos que aprender de esto. Vamos a comenzar con Números capítulo 4. Números capítulo 4. Dice del versículo 1 al versículo 3. Números 4 del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo. Hablábamos de 3 familias, ¿verdad? La semana pasada, descendientes de Leví, de los levitas, 3 familias principales que trabajaban dentro del tabernáculo. Cuando el tabernáculo estaba en algún lugar fijo, construido, estaban turnándose para trabajar en ese lugar y tenían faenas bien distribuidas, bien específicas para cada una de estas 3 familias de levitas. Pero a veces era tiempo de partir, a veces era tiempo de caminar, y entonces ese templo portátil que era el tabernáculo era empacado de tal manera que pudiera ser trasladado. Así que los levitas, estas 3 familias
que vamos a ver en un momento más, Merari, Gersón y Coat, los coatitas, tenían estas tareas también de trasladar el tabernáculo. Y es muy interesante porque en este caso era, dice del versículo 1 al 3, eran de 30 a 50 años. ¿Y por qué de 30 a 50 años? Y realmente ahí es donde el 30 aparece. Ustedes saben que nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y sabemos que la mayoría de edad en aquella época era hasta los 30 años. Por eso es que Jesús comenzó a esa edad y muere a los 33 y medio, 34 años de edad crucificado. Bueno, puede existir, por supuesto, un mensaje mesiánico en este número. Y aunque hemos estudiado que los levitas en el censo eran contados desde que tenían un mes, solo hasta los 30 años y hasta los 50, y vamos a ver esta otra imagen, de 30 a 50 era cuando se dedicaban a todo lo que vamos a estudiar o a leer en esta noche. Así que de 30 a 50 años, una edad madura, eso es interesante, una edad de cordura, una edad de fortaleza, total vitalidad, total entereza, y claro que esto era muy necesario para el tipo de tareas que ellos tenían. Vean por favor esta imagen a continuación. Es una representación de Israel al pie del Sinaí, acampando alrededor del tabernáculo, como ya hemos estudiado. Y quizás aquí los hermanos de medios hasta puedan hacer como un zoom para que vean un poquito más a detalle ustedes cómo se veía. Esta es imaginación de un artista, pero muy seguramente era muy parecido a esto, cómo se veía el tabernáculo en medio de la congregación de Israel. Recordamos que estaban las 12 tribus, tres tribus. En el centro estaban precisamente una familia, ¿verdad? La de Gersón, la de Merari, la de Coat y la familia de Moisés y de Aarón. ¿Sí? Y en el mero centro, en la tercera etapa, el centro, el corazón, era el tabernáculo. Y esto representaba lo que es conocido como la Shekinah. Esto es la presencia de Dios. Este nombre es muy bonito, Shekinah, presencia de Dios, o también Dios con nosotros. Fíjense qué interesante y desde dónde viene, ¿no? Y ese Dios con nosotros es uno de los nombres de Jesús. Así que allí tenemos a la figura mesiánica, además de que la distribución de las tribus, ya lo vimos también, tiene la forma de una cruz. Y además, 3 niveles, ¿verdad? Que nos recuerdan a este número 3, al tercer día que Jesús resucitó de entre los muertos, y varias situaciones más en la Biblia donde aparece el 3 días o el número 3. Así que así se veía, como ustedes aprecian aquí, pues aquel campamento. Pero ahora vamos a la siguiente imagen, y de repente Dios daba la orden de que había que continuar. Recordemos que durante
40 años estuvieron caminando. Iban a ser 40 días, pero debido a la desobediencia de Israel, a la idolatría de Israel, esos 40 días se convirtieron en 40 años de andar nómadas. Hoy hay tribus nómadas en esas mismas zonas. Los beduinos, y del lado de el Sahara, del lado del norte de África, los conocidos como tuaregs, que son personas expertas para sobrevivir en medio del desierto. Pues Israel sobrevivió no por sus fuerzas, no por sus habilidades, 40 años en el desierto. Y de repente Dios ordenaba que emprendieran la marcha. De repente Dios ordenaba que pararan y se establecieran. Ahí se quedaban semanas o meses o incluso algún año o 2 años, y después volvían a caminar, a continuar hacia la tierra prometida. Un peregrinar que también muchos pues lo comparan de alguna forma con nuestro caminar, nuestro peregrinar por esta tierra hasta que algún día lleguemos a la presencia de Dios, a estar con Él por siempre, lleguemos a esa tierra prometida. Pero había que caminar, y si había que caminar, entonces había que empacar, había que levantar absolutamente todo. Y cada una de las familias, gersonitas, coatitas y los de Merari, cada uno tenían un trabajo muy bien asignado. Vamos a ver en el caso de los coatitas, por favor, del versículo 4 al versículo 14, qué era lo que ellos tenían que hacer. Vamos a la siguiente imagen, donde tenemos un dibujo, una ilustración del sumo sacerdote, que era Aarón, con otros 2 sacerdotes que eran sus 2 hijos, que también participaban dentro del traslado del tabernáculo. Dice del 4 al 14, el oficio. Esta palabra es bien interesante. Oficio como responsabilidad otorgada. Oficio, repito, responsabilidad otorgada. Alguien más daba ese nombramiento, alguien más daba y consagraba, dedicaba, en este caso, para el servicio de Dios, y el que lo hacía era Dios mismo. Interesante, porque nosotros en la iglesia utilizamos muchísimo esta palabra, oficio, y sobre todo la palabra oficiales. Es una palabra bíblica, es una palabra muy correcta, que representa lo que el encargo que Dios da, el privilegio de servirle con una responsabilidad bien específica a diáconos, ancianos y pastores. De ahí la importancia del acto que tuvimos el domingo pasado, cuando tuvimos ordenación e instalación de oficiales. Fíjense, apenas llevamos una palabra del versículo 4 y habría mucho que decir, pero tenemos que leer. Realmente es una lectura para poder avanzar y poder terminar el capítulo, terminar este libro y, claro, en unos años terminar de leer toda la Biblia. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, cuando haya
sea hora de caminar, de marchar, entonces este sacerdote, Aarón y sus 2 hijos, desarmarán el velo de la tienda. Vamos a ver la siguiente imagen. Y le voy a pedir aquí a nuestros hermanos de medios que por favor hagan una ampliación del lugar santísimo dentro del tabernáculo, justo donde está la letra H, el arca, donde aparece el arca. Muy bien. Ustedes saben que esta tienda tenía 2 partes. De un lado estaba ese candelero, ese altar de incienso, que es la letra C, los panes de la proposición, que es la letra D. Vean ustedes después que hay unas columnas que están representadas con la letra F. Y en esas columnas, de columna a columna, había una cortina. ¿Sí? Y esa cortina dividía el lugar santo, donde estaba lo que acabo de mencionar, y lo que estaba detrás de la cortina, el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza o arca del pacto. ¿Sí? Y recuerden que nadie podía entrar a ese lugar. Solamente el sumo sacerdote y solamente en algunos momentos. Bueno, ¿cuál era el trabajo de Aarón y sus 2 sacerdotes hijos? Tenían que desarmar el velo. Este velo lo tenían que desarmar. Nadie podía estar allí. Solamente ellos 3. En este momento era el único momento en que los 3 quitaban este telón. Se ve ahí como púrpura con blanco, más o menos, ¿no? El velo. Y entonces, fíjense lo que tenían que hacer. Una vez que lo desmontaban, que quitaban ese telón, inmediatamente cubrían el arca. Era tan sagrada el arca, era algo tan representativo. Allí estaba, acuérdense, en el lugar santísimo estaba Dios. Entonces lo cubrían de inmediato para que nadie fuera a ver, para que nadie lo fuera a tocar. Así que bajando el telón, bajando este velo, cubriendo el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones. Vamos a avanzar un poquito, otra imagen, por favor, hermanos. Aquí es una vista general de cómo se veía aquel templo portátil, aquel tabernáculo en medio del desierto. Era portátil totalmente, era móvil. Entonces, y bueno, también esto nos lleva a pensar algo, ¿no? Bueno, si Dios no quisiera templos, no estuviera de acuerdo con templos, pues no hubiera Él ordenado y Él diseñado el tabernáculo, ¿no les parece? Y también el templo en Jerusalén ya más siglos adelante. Por eso, qué honor, qué privilegio tener un templo, la casa de Dios, y qué privilegio que ahora los cuatitas, los gersonitas, los meraritas, pues de alguna manera somos nosotros, y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, por supuesto. Pero yo quisiera, hermanos de medios, hoy sí les voy a estar dando mucha lata con estas imágenes. Por favor, vayamos a la tienda del tabernáculo, porque está el atrio con su valla, pero también está el tabernáculo. Y vean el techo que tiene, por favor.
vean el techo color oscuro que tiene. ¿Saben? Eran pieles. Eran pieles. De hecho, había 4 cubiertas. 4 cubiertas. Y estas 4 cubiertas que cubrían la tienda, vean, noten ustedes cómo había cuerdas con estacas que mantenían contra el suelo esas 4 cubiertas de ese templecito que era el tabernáculo. Ahora, aquí entramos en un tema muy interesante. 4 capas. ¿Cuál es el significado tipológico de estas 4 cubiertas? ¿Cuál es? Fíjense que mencionamos un poquito, pero no profundizamos tanto en el libro de Éxodo cuando vimos esto de las cubiertas. Aquí nada más ustedes alcanzan a ver una, por supuesto, la que estaba hasta arriba, pero eran 4 capas. Y así como cuando estudiamos los colores, cuando estudiamos los materiales y lo que representaban las manzanitas en el candelabro, los brazos del candelabro, los panes de la proposición. Bueno, ya lo estudiamos todo eso, ya lo leímos. Ahora vamos al significado tipológico de estas 4 cubiertas. ¿Sí? Entonces, comenzamos con primero hasta abajo las cortinas de hilo rehilado, color azul, color púrpura, el color carmesí, que eran rehilados con un diseño de querubines. Y bueno, esta primera cubierta solamente se podía ver desde adentro. Si uno ingresaba, era la primera cubierta, entonces uno levantaba los ojos. Aquí en el templo tenemos unos linos que pusimos para que detenga tantito el calor. Pues imagínense, así se veían estas cortinas. Y estos linos rehilados simbolizaban, opinan algunos estudiosos, pues al Señor Jesucristo, quien es el Dios eterno. Los corchetes de oro con los que estaban fijados representa el oro la deidad, representa la majestad y la gloria. Y además los querubines que estaban en esas telas que hacían de techo, de primer techo por dentro, pues nos recuerdan a Apocalipsis capítulo 4, por ejemplo, ¿no? Y los 24 ancianos y bueno, todos alabando y diciendo al que vive por los siglos, al que es digno, a él sea la gloria, y contestaban amén, los querubines alabando, los ángeles alabando a Dios. Así que esa era la primera capa. Ahora, la segunda capa, encima de esto, era una cubierta de pelo de cabra, el pelo de cabra, y además se utilizaban algunos corchetes de bronce, que el bronce, estudiamos, representa, entre otras cosas, el juicio. Y la cabra o el macho cabrío representa también al cordero, para nosotros el borrego. De eso eran las pieles. Y una vez más, es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos muy rápido. Y ahorita nos estamos acercando a la Semana Santa,
donde este cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, y dice Isaías, y como que escondimos de él el rostro. La tercera capa era una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Y muchos dicen que esto pues es una capa era del cordero, pero esta parte, el rojo, el carmesí, pues representa la sangre de ese cordero. Y por último, llegamos a lo que realmente hoy nos toca, que es las pieles de los tejones. ¿Sí? Los tejones. Y vamos a la siguiente imagen, por favor, hermanos. He aquí un tejón. Les voy a ser bien sinceros. Yo ni conocía los tejones. Sí, soy citadino. Pero yo no conocía a los tejones. Resulta que estos son mamíferos y son carnívoros y pertenecen a la familia Mustelidae. Esta familia de carnívoros Mustelidae abundan en África, en el Medio Oriente, o sea, en esta zona, y también en la India. En las Américas también hay tejones, pero la especie varía un poquito. Y ahorita se van a dar cuenta en la diferencia entre los tejones que tenemos acá y los tejones de África, Medio Oriente y la India. Se dice, así como se dice que el chihuahua es el perro más valiente del mundo, porque no se da cuenta de su tamaño. Si supiera que está tan chiquitito, no se le pondría al brinco a un gran danés o a un doberman o a un bull terry o a uno de esos perros. Bueno, en el mundo animal se dice que el tejón que están viendo aquí es el animal más atrevido del mundo. Y sí lo es. ¿Y saben ustedes por qué el tejón es el animal más atrevido? Pues porque puede ser atrevido. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué pasó, no? ¿Por qué puede ser atrevido? Por su piel. ¿Por qué? Por su piel. Bueno, su piel es demasiado gruesa y dura, hermanos. Muy dura. Un golpe con un machete de primer golpe no lo penetra. Un ataque con cuchillo, una primera embestida, no lo penetra. Tendría que hacer una fuerza muy grande porque su piel además, como su cuero, como si fuera goma, ¿no? Como que absorbe, no se corta, aguanta muchísimo. Entonces, con una cubierta como esa, pues entonces el tejón es atrevido, porque puede ser atrevido, ¿sí? De hecho, hay estudios que indican que algunas de las primeras armaduras en aquella zona, hace miles de años, en el Medio Oriente, en África, en la India, eran hechas con madera cubiertas de pieles de tejón, porque aguantaban flechas o lanzas. Pero además, esta criaturita, que la verdad no me gusta nada, que están ustedes viendo aquí, tiene una mandíbula sumamente fuerte, dientes muy afilados. ¿Saben que el tejón sí puede traspasar la cubierta, la concha de algunas
tortugas. Es tan atrevido el tejón que puede ir a los panales, a las colmenas, abejas, avispas, para comerse la miel y no le importa, porque no siente, los aguijones de avispas y abejas no penetran su piel. Come alimañas, hermanos. Es capaz de comer tarántulas, escorpiones y víboras, ¿sí? De hecho, en esta zona del Medio Oriente hay una víbora peligrosísima. Se llama la serpiente sopladora. Y perdón, una cosa es víbora, otra cosa es serpiente, no es lo mismo. Esta es una víbora, víbora sopladora. Y se la comen, la atacan. Esta víbora sopladora, al morder a una persona, empieza a desintegrar el lugar donde mordió, empieza a disolver el lugar donde llegó el veneno. Y fíjense, pero el tejón la caza porque a él no le puede morder, no le puede quitar. Una última cosa, porque pues no vamos a estar aquí hablando del tejón. Vamos a la siguiente imagen para que ya veamos una imagen del tejón. Ahí está la piel ya trabajada, ya cubierta. Pero una cosa más, ¿saben? A veces al tejón le falla cazar a esta víbora sopladora. Y a veces expone las partes inferiores de sus patas o incluso su trompa misma. Y entonces allí sí le entra el veneno de esa serpiente. Y saben, pierde el conocimiento ese tejón. Se queda ahí tirado el tejón, incluso horas. ¿Y saben qué? Se levanta. Despierta después de perder el sentido de estar ahí porque le falló la caza. Se despierta y sigue como si nada. Hay algunos que se refieren a el tejón, a la piel del tejón, como a los brazos del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nada. Sí lo sentimos, sí se sume, sí duele, sí, pero Cristo nos protege, nos reviste. Y es una bonita ilustración. Pero también hay quienes piensan que eso de que la sopladora sí le pique en algún lugar no protegido por esa gruesa piel hace que se quede como muerto y después de un tiempo se levanta y el animalito sigue como sin nada. Y esto algunos lo ven como una representación de la resurrección de Jesucristo, que la muerte no lo pudo retener en la tumba. Al contrario, venció a la muerte con todo poder. Por eso, leyendo acerca del tejón, y por supuesto que esta era la capa que iba por fuera, y es la capa oscura que ustedes estaban viendo ahorita que los hermanos hicieron la ampliación. Disculpen por tardarme tanto, pero creí que valía la pena que mencionáramos estas capas tan interesantes que además apuntan a Jesucristo. Así que, una vez que los sacerdotes habían bajado el velo, con el mismo velo cubrían el arca, ¿sí? Y después, encima del arca, ponían una cubierta también de pieles de tejones. Yo creo que ya debidamente cocidos,
cortados en pedazos quizás de cuadro, ¿verdad? Para que realmente funcionara para poder cubrir el arca. Tan importante era el arca, nadie debía verla, nadie debía tocarla, cubierta con el velo y después cubierta con estas pieles de tejones. Y después iba a venir, vean esta otra imagen, se me olvidó que la tenía, discúlpenme, por favor vean esta otra imagen, porque aquí sí aparecen las 4 cubiertas, ¿sí? Que tenía cortinas y cubiertas del tabernáculo. Ya lo tenemos, tiene ahí unas flechas verdes. Muy bien, ¿todavía no? Ya está, gracias. Y aquí pueden ver el lino torcido con querubines, encima el pelo de cabra, después el cuero del carnero, ¿sí? De rojo, y después el cuero o la piel de los tejones. Así que así es como estaba esto. Pero vamos a la siguiente ilustración, por favor, hermanos. También se utilizaba un paño azul. Y vean ustedes ahora en esta imagen, donde está el candelabro, ¿sí? Y ahí se puede ver el paño azul y también la cubierta de tejones. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Se cubría entonces el arca, además, con un paño todo azul, y se le ponían sus varas. Y también la mesa de la proposición. Vamos a adelantar un poquito, hermano, la que sigue. Tenemos una imagen del arca, ¿sí? Y vean las barras. Esas barras era para que las cargaran las levitas, sin tocar el arca, ¿ok? Entraban por unos anillos. Entonces, esta es el arca. Y la siguiente imagen tiene la mesa de la proposición, de los panes de la proposición. Y ahí pueden ver igual los panes arriba de la mesita, y también pueden ver las varas largas para poder cargar. Y dice aquí, ya leyendo del 4 al 14, Aarón y sus hijos desarmarán el velo de la tienda, cubrirán con él el arca del testimonio, pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la preposición extenderán un paño azul. También esta mesa de la proposición iba cubierta con un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar. El pan continuo seguirá sobre la mesa, sobre esta mesa, y extenderán sobre ella un paño carmesí. Esta mesita iba cubierta con un paño color rojo, color carmesí, y también la cubrirán con pieles de tejones, porque era lo que garantizaba la mayor protección, incluso a la lluvia, a la nieve, al polvo, a lo que fuera. Sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos, todos los utensilios de aceite, y lo pondrán con todos los utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Ahora, estamos en esta mesa. ¿Cuáles son las parihuelas? Estas varas. De todos modos, le pido a los hermanos de medio que salten, creo que a la penúltima imagen, donde viene la definición de lo que es la parihuela, para que no nos vayamos a quedar con la duda. ¿Sí? Parihuela, según el diccionario, ¿ya lo tenemos? Está de negro, es toda negra y son letras blancas, por favor. Muy bien, la parihuela es un utensilio
para transportar cosas pesadas entre dos personas, que consiste en dos varas con unas tablas atravesadas en medio. Los transportadores se colocan entre las varas, uno delante y otro detrás, y sostienen con cada mano uno de los extremos de ellas. Los obreros pueden transportar los sacos de cemento, por ejemplo, en dos varas con tablas en medio. Así que esto es una parihuela. Y vamos a ver que estas parihuelas son el medio para transportar prácticamente todo el tabernáculo. ¿Sí? Continuando, mis hermanos, con toda esta ilustración, dice: sobre el altar de oro extenderán un paño azul, también paño azul, lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul, ¿sí? Y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre parihuelas. Del altar quitarán la ceniza y extenderán sobre él un paño color púrpura, dos colores, azul y púrpura, y pondrán sobre él todos los instrumentos. ¿De qué se sirve? Las paletas, los garfios, los braseros, los tazones y los utensilios del altar. Y también sobre el altar ponían la cubierta de pieles de tejones y ponían, ¿sí?, estas varas. Así que todo tenía que ser bien protegido, bien cubierto, pero ojo, hasta aquí quienes hacían el trabajo eran el sumo sacerdote y sus dos sacerdotes asistentes. Eran Aarón y sus dos hijos, porque nadie podía tocar estos utensilios que ya se mencionaron. Ahora vamos del versículo 15 al versículo número 2. Al versículo número 2. 15 al 20. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, entonces ahora sí llegan los hijos de Coat y se llevaban las cosas sin tener posibilidad de ver ni de tocar lo que llevaban envuelto. Es más, la carga no la podían tocar. Lo único que podían trasladar era, o lo que podían agarrar, eran las varas, como ya vimos en la definición. Por eso dice: no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, que quede claro, Aarón y sus dos hijos eran los que empacaban todo, y los hijos de Coat se dedicaban a cargar, a transportar. Y por supuesto que había un supervisor, y ese supervisor era uno de los dos hijos de Aarón. En este caso era Eleazar, el encargado de estar allí. Y también él se hacía cargo del aceite, del alumbrado, del incienso aromático, de la ofrenda continua, del aceite de la unción, líquidos. Eleazar, él se llevaba esos líquidos. Pero el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios, eso pues lo hacían los coatitas. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran,
haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Esto ya lo habíamos dicho. Aarón y sus hijos empacaban todo, nadie podía ver, nadie podía entrar. Una vez que estaba ya todo cubierto por tejones, lo único que veían los coatitas eran pues los bultos cubiertos de pieles de tejones, y se reducía su trabajo a agarrar las varas y a caminar, ni siquiera tocar la carga para que no murieran. Ahora, vamos del versículo 21 al versículo 28, porque ahí nos vamos a encontrar lo que le tocaba a la otra familia de levitas, a los gersonitas. Dice el versículo número 21: Además, habló Jehová a Moisés diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50, la misma cosa. Los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Versículo 24. Este será el oficio de las familias de Gersón: para ministrar y para llevarán las cortinas. Vamos a ver si podemos regresar a esta imagen donde se veía el lugar santo, el arca, donde estaban las letras. Por favor, me parece que es la quinta imagen desde el inicio, y dice Dr. David Diamond. ¿Sí? Muchas gracias. Para que podamos entender el trabajo de los gersonitas. Las cortinas. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo, ¿sí? De reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, sus cuerdas y todos sus instrumentos de servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Vamos a analizar esta imagen. Y ahora le pido a los hermanos de medios que hagan zoom, pero en la esquina superior izquierda, donde se ve toda la barda del tabernáculo. Todas estas de color blanco, entre columnas, ¿sí? Todas estas eran cortinas. Entonces, los gersonitas tenían que resguardar todas estas cortinas, guardarlas. Vean la puerta del tabernáculo. Y también, si ven en la puerta del tabernáculo, son de otro color las cortinas, también eso lo tenían que guardar. Ahora vamos en esa misma imagen, ya lo que es la tienda del tabernáculo, ¿sí? Se ven las columnas ya del templecito, y también hay cortinas allí en la entrada. Esas cortinas también eran responsabilidad de los gersonitas. Ahora, vamos al otro lado de la ilustración, por favor, al otro lado del dibujo, donde están las capas, ¿verdad? Pues ahí se ve la primera capa, la capa azul, esa, y las siguientes capas eran todas dobladas por los gersonitas, y todo era acomodado. Vean ustedes también las cuerdas y las estacas, y también así el atrio alrededor también tenía sus cuerdas y sus estacas para que no se cayeran. Todo esto, todas estas cuerdas, todo era guardado por los gersonitas, ¿sí? Y según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio.
y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la diferencia, la supervisión de otro sacerdote, de Itamar. Itamar supervisaba a todos estos gersonitas. Una cosa, hermanos, nótese cómo los coatitas sí se dedicaban solamente a cargar, porque llevaban cosas santas que no podían ni ver ni tocar. Por eso lo empacaba todo Aarón con sus hijos. Pero aquí, ¿sí?, ya lo que son cortinas y cubiertas, cuerdas y todo esto, ya eso sí, ya lo guardaban directamente estos gersonitas. Y vamos ahora del versículo 29 al versículo número 33. Ahora vamos con la tercera familia, la familia de Merari. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Vamos a ver de qué se iban a encargar ahora los gersonitas. Pues yo lo puedo resumir de una forma: estructura. Coatitas, y si lo quieren anotar, el resumen es este: coatitas, todos los instrumentos consagrados que estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo. Sí, era lo que transportaban. Los gersonitas, telas, cubiertas, mantas, paños y cuerdas, ¿sí? Y los de Merari, estructuras. Vamos a leer y van a darse cuenta de esto. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión: las tablas del tabernáculo, sus barras. Seguimos en la misma ilustración, pero ahora estamos pues hasta abajo, porque ahí se pueden ver las columnas, ¿sí? Tablas, barras, columnas. Vean, hay columnas azules, hay columnas no azules, sino que sus bases superiores e inferiores son azules. Algunas otras, sus bases son color carmesí, color rojizo, ¿sí? Pues tanto las basas como las columnas del atrio alrededor, por fuera, si volvemos a ir a la parte superior izquierda, vemos todas las columnas con sus basas, con las cortinas blancas alrededor, sus basas, las estacas, se alcanzan a ver las estacas, las cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Así que había que hacer un inventario por nombre. ¿Saben? Nuestro ministro de Recursos está muy próximo, pasando todas estas actividades que se avecinan de Semana Santa. Vamos a tener un inventario de todos los muebles y las cosas que hay en el templo, por orden, por disciplina, por organización, administración, pero también porque cuando esto sea propiedad federal, también los muebles pasarán a ser de propiedad de nuestro gobierno. Así que todo estaba bien anotado por sus nombres, todos los utensilios que tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo, y bajo la dirección del sacerdote Itamar, sacerdote hijo de Aarón. Algo interesante.
Por supuesto que tanto en Éxodo como en Levítico vienen las dimensiones, los materiales del tabernáculo. Basados en estos materiales y dimensiones, ¿verdad? Porque si tengo una tabla y sé que esa tabla es de acacia, pues con las dimensiones más o menos puedo obtener, por supuesto, el peso de la misma, ¿no? ¿Cuánto pesaba el tabernáculo? Pues los investigadores estiman que pesaba aproximadamente 8 toneladas 618 kilos. 8 toneladas 618 kilos aproximadamente. Vaya que era necesario que cargaran. Era necesario que cargaran. Y entonces, con razón, hombres de 30 a 50 años, cargando en el desierto. No había pavimento, ni siquiera había terracería. Piedras, arena, donde uno da 2 pasos y se regresa 1. Pesadísimo caminar, correr, cargar. ¿Sí? Era algo verdaderamente complicado. 8 toneladas y media, aproximadamente. 8 toneladas y media. Y vamos a terminar del versículo 34 al versículo número 48. El 49 lo vamos a dejar para el último. Dice: Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación. Jefes de la congregación. Qué interesante, porque este título no lo habíamos visto. Se refiere, algunos piensan, a los jefes militares. ¿Se acuerdan que ya estudiamos? Cada tribu tenías los hombres que iban a la guerra de 20 años en adelante y tenían un comandante militar. Se refiere a ellos, pero la mayoría piensa en los ancianos de cada tribu, encargados de cada tribu, no militar, sino realmente del servicio, de la administración, el control de su tribu. Así que Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años. Así como hace 8 días, ayúdenme con su calculadora y me mandan por favor por el chat de el Facebook cuántos eran. Todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, y fueron los contados de ellos por sus familias, 2,750 coatitas. Ahí está la primera cifra. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministraban en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón, segunda familia, por sus familias, según las casas de sus padres, es exactamente el mismo texto, de 30 años a 50 años, 2,630. 2,630 gersonitas. Y otra vez vuelve a ser lo mismo, la misma lectura, hermanos, pero llegamos a los hijos de Merari, de 30 a 50 años, 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari. Totales finales, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entraban para ministrar
en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. ¿Recibimos esa cantidad a través del chat, mis hermanos? 8,580. Me llamó mucho la atención. Miren, esto ya es cosa mía. Yo no lo leí, no lo investigué, me llamó la atención el número. Porque el tabernáculo más o menos pesaba 8,500 kilos, 8,618 aproximadamente. Y eran 8,580 levitas que lo cargaban, como si les tocara 1 kilo a cada uno. No era así, no lo transportaban así, se iban turnando, pero qué interesante coincidencia entre ambas cosas. Versículo 49, gracias por sus respuestas. Perdón. Angélica, David, gracias por mandarme sus resultados. En esta ocasión estamos contentos porque cuadró perfectamente bien, no tenemos ningún problema y realmente no lo hay. Esto que vimos hace 8 días es algo de verdad muy, muy específico. Versículo 49, ya para terminar. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Denme 5 minutitos nada más. Sabemos que todos estos números, que todo este censo fue ordenado por Dios. Y por supuesto que Dios tenía planes. Y los planes de Dios eran varios, pero el plan en ese momento era llevarlos a la tierra prometida. Otro plan era habitar entre su pueblo, ¿sí? Enseñar a su pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Trabajo. En el templo siempre hay trabajo, pero no debería hacerlo un grupo pequeño. Debería hacerse en equipo. Sí hay quienes están vigilando, supervisando. Hay diferentes tipos de trabajo, el espiritual, los sacerdotes, el mismo Moisés, trabajo espiritual. Moisés, la palabra, como ya hemos dicho, él iba, consultaba con Dios, Dios le hablaba. Sacerdotes ministrando y los levitas pues ayudando en el mantenimiento, en el traslado de este tabernáculo. Trabajo en equipo, orden, el escribir el inventario, saber dónde estaban las cosas, dónde estaba cada alcayata o cada cuerda, todo, absolutamente todo bien controlado. Orden. Dios es un Dios de orden. Por supuesto, organización para acomodar columnas, tablones. Pero ¿saben algo bien bonito? Gersonitas dependían de coatitas y coatitas dependían de meraritas. O sea, todos dependían de todos. Todos eran iguales. Todos servían. Todos le entraban. Todos trabajaban. También podemos aprender en este capítulo obediencia. Obediencia. Charles Spurgeon, escribiendo acerca de este capítulo, dice que él resalta la unidad. Claro, no se podía hacer esto sin unidad. Y primero llegaban unos, después ya llegaban los otros, y después ya llegaban los otros. O sea, una unidad y una administración maravillosa. Y por eso leímos Efesios 4 para iniciar. Pablo dice que la iglesia debe estar unida. Pablo dice que la iglesia debe trabajar como un mismo cuerpo. Quizás los oficios se ven diferentes
Quizás los oficios parezcan diferentes y sí se dedican a diferentes cosas. Quizás algún oficio se vea como que más apantallador que otro oficio, pero todos son esenciales, todos son impuestos por Dios, todos son iguales ante los ojos de Dios. Esas son algunas enseñanzas con las que nos quedamos con este capítulo número 4. Espero que hayamos aprendido un poquito, hermanos, que nos lo llevemos en nuestro corazón y que ahora que podamos venir a trabajar, vengamos con ganas a servirle a nuestro Dios. Somos los meraritas, somos los gersonitas, somos los coatitas. Recuerden, hermanos, dentro de 8 días no hay estudio bíblico porque es la campaña de evangelismo. Inviten, amigos, mándenles el link desde el domingo de Ramos en la noche, lunes, martes, miércoles, jueves a las 7 de la noche, viernes a las 3 de la tarde y el domingo, por favor, va a haber culto de la femenil en la mañana, pero el de mediodía es evangelístico. Tampoco habrá oración, ni tampoco habrá escuela de formación cristiana. Así es cada año, porque tenemos el culto de las 7 de la mañana. Y por ese motivo el miércoles, pues estaremos en la campaña de evangelismo. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Oremos, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias por esta lectura tan interesante y esto que aprendemos, cosas nuevas, cosas maravillosas, Señor, que de verdad eres un Dios bien organizado, de orden. Bueno, en 6 días hiciste los cielos y la tierra, Padre Celestial. Gracias porque nos hablas, porque podemos leer, por mis hermanos que están escuchando, aprendiendo y también participando, Padre. Te glorificamos. Llévanos con bien, tennos con bien en esta semana. Permite que podamos reunirnos en la vigilia de oración este viernes a las 8 de la noche. Sea tu nombre ensalzado en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Me despido, Uriel, me despido porque tengo reunión de consistorio. ¿Le digo?